Tiempo de noticias falsas. ¿Por qué la gente cree en las fake news? Las fake news han llegado a la guerra para quedarse. Yo simplemente genero noticias falsas. Todo lo que verán en este vídeo a partir de aquí, todo falso. La calumnia, la falsedad. O sea, lo fundamental de los golpes de Estado ahora son las fake news. Es la proliferación de fake news. Fake news. Fake news, noticias falsas, bulos. El fenómeno de la mentira y la manipulación informativa es tan viejo como el periodismo, pero se ha hecho omnipresente en nuestras vidas en los últimos años. En 2017, el diccionario Collins la eligió como palabra del año y la definió como información falsa, a menudo sensacionalista, difundida bajo el aspecto de noticia. Paradójicamente, ese mismo año se publicó en medios españoles como El Mundo y La Vanguardia la noticia falsa de que fake news había sido elegida también como la palabra del año del diccionario Oxford. Paradójicamente también, quien popularizó la expresión en todo el mundo fue Donald Trump, el político más mentiroso del que se tiene registro, que acusó a la prensa de hacer lo que él hace todo el tiempo, mentir. ¿Se cree el ladrón? En diciembre de 2019, el Washington Post calculó que Trump había hecho más de 15.413 afirmaciones falsas o engañosas como presidente, un promedio de 14,6 declaraciones falsas por día. Literalmente miente más que habla. Trump es sin duda quien más y mejor ha aplicado en la modernidad una estrategia global de la ultraderecha que viene de la propaganda nazi. Repetir una mentira hasta convertirla en verdad. Miente que algo queda. La diferencia con el pasado es que ahora las noticias falsas cuentan con un arma de difusión masiva que las convierte en mucho más virales, virulentas e incontrolables. Las redes sociales. Por seguir con los refranes, hoy la mentira no tiene las patas muy cortas, las tiene muy largas. En parte gracias a las fake news, Trump ganó las elecciones y provocó la toma del Capitolio cuando las perdió. Pero no ha sido el único. Del Brexit. And come out of the EU on October the 31st. No ifs or buts. A Bolsonaro. O Brasil voltará a ser país livre das amarras ideológicas. El regreso de los fascismos va de la mano de la información tóxica, probablemente el mayor enemigo de la democracia moderna. Y no solo ha pervertido elecciones, también ha provocado muerte y destrucción. Desde el genocidio de Ruanda en 1994 a la reciente masacre de la minoría musulmana rohingya en Myanmar, las mentiras matan. Y sobre las matanzas también se puede mentir para intentar pervertir las elecciones. En España lo sabemos bien. Ucrania quiere paz, no a la guerra. Ucrania quiere paz. Es difícil matar el nombre de la paz, pero lo conseguís. Algunos de nosotros ya no creen en nada. Una mentira nos metió en la invasión ilegal de Irak. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Y provocó una masacre en los atentados yihadistas del 11M de 2004 que el gobierno del PP intentó adjudicar a ETA para romper con la relación causa-efecto entre la guerra de Irak, que ellos habían ordenado, y las bombas de Al-Qaeda en Madrid. En esta ocasión, ETA ha conseguido su objetivo. Una mentira que la derecha política creó y la derecha mediática agrandó, alimentando durante años la teoría de la conspiración, la primera gran teoría de la conspiración que vivimos en este siglo en España. La teoría jamás probada de que el atentado había sido una confabulación entre policías, etarras y socialistas para que el PP perdiera las elecciones. Pedro J. Ramírez, Jiménez Los Santos, Luis del Pino o Casimiro García Abadilla se pasaron años lanzando bulos e infundios en El Mundo, en Libertad Digital, en la COPE, Intereconomía o Es Radio. Esa mentira también tuvo víctimas, vidas rotas por las noticias falsas. El primero fue un panadero de Pamplona, Ángel Berrueta, asesinado a puñalada y tiro por un policía nacional y su hijo porque se negó a colgar el cartel "Ha sido ETA" en los días posteriores al atentado, en los que el PP insistía en la autoría de la banda terrorista vasca. Fue la intoxicación que hizo el gobierno de Aznar para decir que era ETA. El segundo, el comisario de Vallecas, Rodolfo Ruiz, del que Los Santos y Pedro J. dijeron que... Llegó a decir, y así está en la hemeroteca, literalmente, que había colaborado con una masacre criminal. A él le destrozó la vida, pero logró recuperarse. Su mujer no, y acabó quitándose la vida. Matar el nombre de la paz, pero lo conseguís. Algunos de nosotros ya no creen en nada. La tercera fue la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, Pilar Manjón, que ha sido objeto de una de las campañas de acoso con mentiras más brutales que se recuerdan. Solo unos pocos meses antes, a finales de 2003, el gobierno del PP había protagonizado otra campaña de desinformación. El Prestige es una catástrofe negada porque se intentó silenciar la realidad, negar la marea negra, acallar con bulos la pésima gestión política.
Ensordecer el clamor social con noticias falsas. Como os contamos en la serie Cuando el mar se quedó mudo, que podéis encontrar en todas las plataformas. Esos son los antecedentes del uso político de las fake news en España, que en los últimos años se ha dirigido contra todo movimiento crítico contra el régimen del 78 y el sistema en crisis. De ahí vienen las cloacas políticas, policiales y periodísticas contra el independentismo catalán, al que se ha acusado hasta de terrorismo. Y contra Podemos, en especial contra Irene Montero y Pablo Iglesias. Recordemos el bulo de la falsa cuenta de las Granadinas, publicado por OK Diario y difundido por La Sexta de Antonio Ferreras. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado... Recordamos los bulos sobre la niñera de la ministra de Igualdad o sobre la casa de ambos, donde han sido acosados durante meses por votantes de Vox, alentados por la marea de noticias falsas. Un acoso informativo que también han sufrido otros políticos del cambio, desde Ada Colau a Carmena. De Kichi a Guillermo Zapata, otro ejemplo de cómo las fake news pueden acabar con una carrera política, sobre todo si son políticos, activistas o movimientos de izquierda críticos con el sistema. Como también ha intentado, incluso conseguido, acabar con la reputación de muchas personas por su condición. Dolores Vázquez, en el caso Baninkoff, por ser lesbiana. Nevenka, por atreverse a denunciar a un político poderoso. Las madres de Infancia Libre, por desafiar al patriarcado. O el doctor Montes, con cuya compañera hablaremos hoy, por defender la muerte digna y la sanidad pública frente a la privatización de Aguirre. Hoy hablamos de una pandemia informativa que no solo enferma nuestras democracias, sino que puede destruir vidas, incluso aniquilarlas. Un virus que en España inoculan, entre otros muchos, personajes como Germán Terç, Eduardo Inda o Javier Negre, llamado El Condenas, por ser uno de los pocos periodistas condenados por mentir. Porque desgraciadamente aún tenemos pocas vacunas contra las noticias falsas que infectan no solo al periodismo y a la política, también a una sociedad que es víctima de ellas, pero a la vez puede ser cómplice y culpable de usarlas como arma arrojadiza para expulsar a otros miembros de la comunidad. La antropología identifica como un desterrado o un paria a la persona que es expulsada de la tribu. Se podría pensar que esto ya no ocurre en nuestro tiempo tan tecnológico, pero no es así. Ocurre tal vez en mayor medida, solo que ahora se hace a través de los medios de comunicación. Nunca ha sido más real la imagen de la caverna de Platón. Las pantallas son ahora las paredes en la caverna. Este es el principio. Así comienza una causa generada mediante noticias falsas. Ayer contra mí, hoy contra otros, mañana puede que contra ti. Hoy es contra otros, mañana puede ser contra cualquiera de nosotros. Violeta. Eso es, y con esa enseñanza aprendida a fuego nace Avanz, la Asociación Ciudadana de Víctimas y Afectados de Noticias Falsas, con la que hoy haremos este programa recorriendo la suposición, la ignorancia, la envidia, el engaño, la malicia, el arrepentimiento, la verdad desnuda. Una organización de la que es cofundador Antonio Collado, al que conocimos en el programa que hicimos en Alicante sobre pueblos inteligentes, donde nos habló de Avanz y nos propuso hablar de las víctimas de las fake news. Tony, crudos días. Crudos días, oye, me habéis dejado impresionado con vuestra presentación. Enhorabuena. Me alegro muchísimo de que te haya gustado. ¿Por qué crear una asociación? ¿De qué forma puede ayudar a las víctimas? Bueno, en realidad el origen del asunto ya tiene para nosotros 5 o 6 años, porque cuando fuimos víctimas de unas campañas similares, y eso que yo no soy una persona para nada importante, y habéis mencionado un montón de gente muy notoria, ¿no? Pero esto le puede ocurrir a cualquiera. Yo soy un simple empleado público. Y el origen es que cuando estás en esa situación te das cuenta de que tú no puedes hacer nada contra ese sistema. En realidad el sistema es muy potente, es muy poderoso, todos los medios de comunicación, más otros sistemas como el judicial, etcétera, pues actúan en función de unos mecanismos que son brutales en términos de los efectos que tienen. Si a lo largo del programa podemos entrar en analizar un poco cómo ocurren estas cosas, veremos cómo lo grave que llega a ser esta situación. Lo vamos a hacer, pero ya que tú lo has vivido en primera persona y ahora contamos tu caso, ¿cómo puede destrozarte la vida? ¿De qué maneras te afecta y de qué maneras te ataca? Bueno, pues el texto que has mencionado es para mí revelador. Es decir, en efecto, un día a mí me llama un compañero y me dice, oye, hay noticias circulando que dicen que, bueno, el Partido Popular del pueblo donde yo trabajaba
que hay irregularidades en tu gestión. Y así empieza la cosa. Al día siguiente aparecen preguntas en el Pleno y bueno, a partir de ahí se produce una denuncia. El Partido Popular es quien inicialmente, en mi caso, denuncia. Luego, a continuación, el Partido Socialista del Ayuntamiento en el que trabajo también me denuncia, y eso al cabo de un año se archiva. Pero el Partido Popular no tuvo bastante, vuelve a plantear otra denuncia y me tiré 5 años con distintas causas judiciales que al final se archivaron, no llegaron ni siquiera a juicio. Pero ¿cuál es el saldo que tiene para ti? Pues que evidentemente, como decías, ¿no? Se te expulsa de la sociedad, de la comunidad en la que habitualmente estás, pierdes tu reputación laboral y tienes un montón de consecuencias, afecta a tu familia, a tus amistades, etcétera. ¿Qué ayuda necesitaste en ese momento cuando sufriste este acoso político, mediático y no encontraste? Bueno, fundamentalmente la familia y las verdaderas amistades. Cuando estás en un lugar, como mi puesto era director de un organismo autónomo, y tienes muchas relaciones, pero todas esas relaciones desaparecen de repente. En realidad solo te quedas con los buenos amigos y amigas y sobre todo la familia. Sin la familia no lo puedes soportar. ¿Y la asociación de qué manera puede ayudar a una persona que sufre algo como lo que tú padeciste? Bueno, pues nosotros hemos diseñado una estructura de servicio para este tipo de casos en los que entendemos que ha de haber un apoyo y una orientación jurídica, ha de haber un apoyo psicológico y también tiene que existir un servicio de verificación de la verdad y de la mentira. No puede todo servir, ¿no? En efecto, hay hechos que son demostrables y que tienen que prevalecer respecto de las mentiras. Nuestra asociación lo que pretende es, en efecto, ayudar a la gente que está en esta situación a superar este tipo de... Incluso, fíjate que si yo hubiera tenido, y entiendo que otras personas como yo, si hubiéramos tenido a nuestro alcance en su momento una asociación de este tipo, probablemente no hubiéramos estado 5 años sufriendo, en mi caso, lo que tuve que sufrir. Probablemente se hubiera podido parar antes, porque si un servicio jurídico, una asociación, llama y avisa a quien está emitiendo una noticia de las responsabilidades que se derivan, probablemente se puede parar. Esto en nuestro caso no ocurrió nunca. Hay otras personas como tú que te han ayudado a poner en marcha esta asociación. Todo lo que vivo a día te ve mentir a radia. Controlan, programan tu mente, casi te van distorsionan. Dices que comunican, no real, no mencionan, desinforman. Con alta malicia que el mundo desquicia, lleno de codicia, contra placa más son las falsas noticias de chata avaricia. El oráculo del sistema. Tony ha creado a BANF junto a José Manuel Rodríguez Victoriano, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, que también pasó por un trance similar. Sí, José Manuel era el coordinador del Mapa Escolar de la Ciudad de Valencia, una investigación promovida por el Ayuntamiento de la capital valenciana y la Universidad de Valencia para analizar la segregación escolar en la ciudad. Un asesor del PP en el Ayuntamiento denunció por prevaricación a la concejala que firmaba el convenio y a José Manuel, que era su investigador jefe. Tras años de ruido mediático, todas las denuncias fueron archivadas. Crudos días, José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Tú sufriste la persecución política del PP valenciano y 3 años de calumnia y difamaciones de lo que llama su portavoz mediático, el diario Las Provincias. Resúmenos todo aquello, ¿qué pasó? Bueno, la producción de la desinformación y la ignorancia en las sociedades del conocimiento es un proceso complejo. En todos los casos que habéis contado, nosotros añadimos aquí la criminalización, la persecución política, jurídica y mediática de una investigación sociológica, cosa que probablemente no había ocurrido desde el franquismo. Es un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia, donde se trata de estudiar el mapa educativo de la ciudad. Inmediatamente esto da pie a un ataque político por parte del Ayuntamiento de Valencia, en aquel momento, en 2017, por un único concejal que no estaba imputado por las causas estas del pitufeo. Un año después da lugar a una denuncia judicial por parte de Luis Salón, el denunciante compulsivo del PP, que denunció a 17 políticos y personajes y personas de la sociedad valenciana, y todas estas denuncias han sido archivadas y el coste de esas denuncias las hemos pagado entre todos. Y finalmente esa segunda denuncia abre paso a una criminalización mediática por el diario portavoz del PP en Valencia, que Las Provincias, que es una versión de OK Diario, pero con una larga tradición en la sociedad valenciana. Eso dio lugar a casi 44 noticias, 7 de ellas con imágenes mías. Fui reconocido por grupos ultras y amenazado cuando paseaba con mi familia en la ciudad, y finalmente, después de un largo proceso y de un gran padecimiento familiar, personal, las denuncias se archivaron
todas ellas, ¿no? Siempre hemos dicho que hay un motivo político detrás. ¿Cuál era aquí? ¿Fomentar la educación concertada? ¿Hacer daño a uno de los llamados alcaldes del cambio, Joan Ribó? Básicamente había como dos objetivos. Era ir hacia la concejala de Valencia en Comú, María Oliver, y sobre todo el otro objetivo era proteger los privilegios que la educación concertada, sobre todo la concertada religiosa, había tenido a lo largo de los 25 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Valencia. Unos privilegios que habían ampliado los procesos de desigualdad educativa y segregación escolar en la ciudad. El mapa escolar básicamente lo que te hacía, es importante recordar que es una investigación en la que participan 17 profesores y profesoras universitarios de 5 departamentos de la Universidad de Valencia y colaboradores de 5 universidades públicas del Estado español. A la vez formamos a 22 estudiantes en educación, en investigación educativa. Bien, el Partido Popular desde el principio teme que la objetivación de esta realidad vaya a perjudicar a sus intereses y en ese momento inicia la persecución. Tony, ¿cómo se reacciona cuando te pasa algo así y cómo hay que reaccionar? Pues, a ver, dada la complejidad, a mí se me ocurre una idea muy sencillita para que, diríamos, la sociedad en general entienda cómo es una cuestión que nos puede pasar a todos, ¿no? Imaginemos un partido de fútbol, por ejemplo, o de básquet, ¿no? Y entonces, de repente, en el estadio se levanta alguien del público y dice: ese jugador ha cometido una falta, expulsado. Y imaginemos que la microfonía empieza a decir que sí, que a la calle, ¿no? Y imaginemos que ese equipo pierde la liga. Y imaginemos además que pasan varios años y al final el VAR dice: no, ahí no pasó nada. Realmente lo que ocurrió fue que alguien emitió una mentira, ¿no? Esto es lo que nos ha pasado a nosotros, en el fondo, en conjunto. Entonces, yo creo que por eso tenemos que entender que esta sociedad de la información está aportando a una cantidad de problemas por la falta absoluta de regulación que a los que nos deja totalmente en una situación de debilidades a las personas. Es decir, quien tiene el poder, quien tiene el control, pues lógicamente a partir de ahí puede hacer lo que considere, porque sale impune. Es decir, esto no de momento, que sepamos, no está trasladando responsabilidad a quien emite las mentiras. Claro, pero volviendo a la pregunta que hacía Violeta, ¿qué hay que hacer? ¿Y cómo reacciona uno cuando le empieza a pasar una cosa como esta? José Manuel, ¿tú qué sentiste y qué recomiendas hacer a quien pueda pasar por la misma situación? Yo creo que son dos niveles de respuesta, ¿no? Hay un nivel individual que la asociación cubre, ¿no?, buscando ese asesoramiento jurídico y ese apoyo psicológico. El proceso de victimización es complejo. Aquellas personas que pasan por una situación de esta tienden a sentirse responsables de esa agresión, y es una cosa que hay que ayudar en este momento. Y luego un proceso social. Está en juego la democracia, tú lo has dicho antes, Javier. O sea, tiene que haber una respuesta para que nuestra ciudadanía digital en este contexto tenga recursos para defenderse de estas situaciones. El grado de impunidad con lo que trabajan estos sujetos es enorme. Yo todavía busco en el Diario de las Provincias y encuentro todas estas noticias acusándome, difamándome, etcétera. Entonces es muy importante que se responda individual y socialmente. Yo quisiera contar una pequeña anécdota en este sentido, ¿no? En todo el proceso, en uno de los momentos más duros, mi hija Violeta, que tenía 8 años, llega a casa y me dice: papá, me han dicho mis compañeras del cole que te han visto en los periódicos. Estábamos a punto, acabamos de cenar, nos íbamos a cenar, y me dice: ¿por qué? Y le digo: Violeta, es que estoy haciendo una investigación y hay gente que quiere que no la hagas, ¿no? Y entonces Violeta me dijo: ¿y tú qué vas a hacer, no? Y yo le dije: pues continuar con la investigación. Y dijo: muy bien, papá, y se fue a dormir, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más me sirvió en ese momento, porque hay momentos durísimos, ¿no? A pesar de saber lo que estás haciendo, yo soy sociólogo, sé lo que hay en juego y sé que esas respuestas eran posibles, ¿no? Pero a pesar de todo ello se pasa muy mal. Entonces es muy importante ese apoyo individual y ese apoyo social, que sepamos lo que hay en juego. Lo que hay en juego es la desinformación como producción de ignorancia y como un atentado contra los derechos de la democracia y los derechos ciudadanos. Y hablabas, Tony, de medidas legales. Ya existen mecanismos en el Código Penal contra la difamación, contra la injuria.
¿Habría que hacer algo más? Bueno, en Avanz precisamente hemos trabajado en ese sentido y nuestro servicio jurídico precisamente tiene distintos niveles de atención con protocolos que están encaminados y orientados a que las personas, si acuden a nuestra asociación, pues puedan de entrada entender en qué mundo se les está introduciendo, porque lo que a mí me ocurrió, por ejemplo, y creo que es común, cuando yo empecé a tener problemas pensé que era un tema que se resolvía en 2 meses y me tiré 5 años de juicios. Y lo normal es con lo que se desgasta. Por ejemplo, hay un caso, el alcalde de la Font de la Figuera, un alcalde que estuvo 12 años con una cuestión que ha sido archivada al cabo de 12 años y ha visitado un montón de casos similares. Es decir, que en realidad estamos frente a un problema que es un laberinto de tipo kafkiano y por eso nuestra asociación lo que pretende es ayudar a las personas que están empezando con este problema a tomar medidas cuanto antes, porque de ese modo entendemos que irá mejor. Toni cuenta como una de las concejalas del PP que presentó la denuncia le confesó que este tipo de denuncias no eran más que una técnica de un curso para hacer oposición que les habían dado en Madrid y que era eficaz para sus objetivos. Y por eso no iban a dejar de hacerlo. En esa conversación añadió: tú tendrás que ir a declarar al juzgado y seguramente se archivará, pero es lo que vamos a seguir haciendo. No nos extraña nada que esa estrategia la enseñen en Madrid porque aquí llevan mucho tiempo usándola. Por eso queremos recordar un caso de mentiras y acusaciones falsas con epicentro en el PP de Aguirre que a muchos nos partió el corazón. Toda esta campaña de mentiras, de que se me había cesado por cuestiones organizativas, es una mentira más. A mí se me cesó del servicio de urgencias por 400 homicidios. El que también se mienta en el motivo del cese. El 11 de marzo de 2005, justo un año después de los atentados que dieron pie a la gran teoría de la conspiración, muchas de las portadas de la región madrileña amanecieron con la foto de un médico, el doctor Luis Montes, anestesista y coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Un anónimo había denunciado 400 casos de eutanasia irregular en el hospital. El Gobierno de Madrid, en aquella época en manos de Esperanza Aguirre, con el consejero Manuel Lamela al frente de Sanidad, dio credibilidad a la denuncia. Es cierto que no lleva firma, pero no es menos cierto que tiene los nombres y los 2 apellidos de los pacientes. Es el señor Lamela el prototipo de personas que toma decisiones sin saber por qué las toma y con conocimiento de causa. Eso se lo digo porque lo conozco muy bien. El gobierno del PP destituyó a Montes y a varios médicos de su equipo y dio como cierto que hubo sedaciones no indicadas y sin consentimiento de la familia. Muchos de aquellos médicos se marcharon del hospital e incluso de Madrid y muchos medios convirtieron el caso en un tsunami incontrolable. Así lo contaban en un reportaje de 4. A toda página, domingo 20 de marzo, El Mundo titula Los 25 pecados del anestesista, con imagen de impacto, el cuerpo de una joven en la morgue. 11 de abril, Montes es la foto de portada y un gran titular. Casi todos los pacientes de urgencias morían en 24 horas. En 2007, un juzgado de Leganés sobreseyó el caso, pero sin descartar que hubiera habido mala praxis médica. Luis Montes recurrió y un año más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó eliminar cualquier referencia a la mala práctica de los doctores. ¿Pero qué había detrás de la campaña contra estos médicos? Ellos siempre defendieron que fue una mezcla de ideología, de economía y de política. A Aguirre le interesaba torpedear a nuevo equipo de profesionales abanderados de la defensa de la sanidad pública, mientras negociaba la construcción de 8 grandes hospitales con dinero privado. Pero además esas 400 muertes eran una baza perfecta para acallar un debate que pedía paso a gritos en la sociedad y en las instituciones, el de la muerte asistida. Ellos tenían un plan que después se ha ido viendo las consecuencias de privatización de la sanidad pública y necesitaban lanzar una gran campaña y una cortina de humo donde no se hablara de otra cosa, titulares en primeras páginas de toda la brunete mediática, ¿no? En esa brunete hay viejos conocidos. En 2011 la justicia condenó a Miguel Ángel Rodríguez, actual director del gabinete de presidencia de la presidenta Ayuso y en su momento portavoz del gobierno de José María Aznar, a pagar 30.000 euros por llamar nazi al doctor Montes. Hay cosas con las que no se pueden hacer payasadas, Miguel Ángel, ¿eh? Con el doctor Montes. Con el doctor Montes, claro que sí. Es decir, yo entre Montes y gente que ha muerto en paz gracias a su atención médica, y gente que muere entre sufrimiento. Se escucha entrecortado, pero mientras Isaías Lafuente va explicando el caso, se escucha de fondo nazi. Es muy impactante escucharlo. Y fíjate, Javier, que ayer mismo buscaba las noticias del fallecimiento de Luis, sí, y en ABC aún se lee este titular de 2018: muere Luis Montes, el doctor juzgado por sedar a 400 enfermos
enfermos terminales. Injusto tratamiento para un defensor de lo público y de un debate necesario que además al final ha obtenido un resultado legal. Montes fue presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente durante una década. El disponer de nuestra propia vida es un paso cualitativo tan importante para las personas que nos convierte de súbditos en ciudadanos. Si ellos quieren súbditos, que no tengan capacidad de decidir, que el final de tu vida esté en decisión de terceros, en decisión de terceros. Y el resto es historia de este país, porque aunque Luis no pudo verlo, en 2021 se aprobó la ley de eutanasia, la ley por una muerte digna. Y también es la historia que Luis Montes vivió junto a su compañera de vida, Maribel Teigel. Maribel, bienvenida, Crudos Días. Hola, Crudos Días. Yo estoy un poco nerviosa, ¿eh? Bueno, y emocionada. Al oírle, no, es que ha sido un poco al oírle, pero claro, bien. Claro, no, normal. A nosotros también nos produce emoción volver a oír la voz de Luis. La justicia le absolvió, pero el daño estaba hecho. ¿Cuál fue ese daño? Bueno, bestial. Yo recuerdo que Montes decía, es como si me hubieran dado con un bate de béisbol en la cabeza, era su frase. Y es verdad, estás en shock porque no entiendes qué pasa. Hombre, yo no entiendo ni cómo se creyeron semejante noticia. 400 asesinatos es mucho. Y él se reía y decía, hombre, si me hubieran dicho 1 o 2... Y yo decía, pero no digas eso con esta gente. Y dice, es que no entiendo cómo se lo creen. 400, que yo me he cargado 400 personas en un hospitalito pequeño, ¿no? Y bueno, pues no entiendes qué pasa, no duermes. Lo que pasa es que a veces yo creo que estas descargas eléctricas, porque es como un electroshock, ¿no? Pues de pronto te dan una energía que no sabes que tienes. Y yo recuerdo que cuando oí Italia, yo estaba trabajando en Toledo entonces en la Dirección de Enfermería del Virgen de la Salud, y me vine corriendo a Madrid, pedí permiso, me voy, y entonces dijimos, vámonos al hospital a recoger todos los consentimientos informados de los pacientes que hemos sedado, que han firmado las familias, porque como que se me iluminó, ¿no? Porque Luis no entendía nada, claro. Y estaba, pues eso, autista. Y entonces dije, vámonos, recogemos todos los documentos y nos vamos a casa. Cuando llegamos a su casa, porque no vivíamos juntos entonces, como tenían los hijos, y entonces había 180 mensajes en el teléfono de Montes. No sabemos de quién, porque yo descolgué el teléfono y dije, a mi casa. Bueno, nos sirvió porque así ya empezamos a convivir directamente, que es mucho más cómodo, ¿no? O sea, que aparte del acoso periodístico, también hubo un acoso social. ¿Quién sabía ese teléfono? ¿Quién eran esos 184 mensajes en unas horas? Tremendo, ¿no? Maribel, ¿por qué fueron contra él? Hombre, pues muchas cosas, ¿no? Leganés, el Severo Ochoa era un hospital emblemático, éramos punteros en la ley de interrupción del embarazo. Javier Salmeán, recientemente fallecido lamentablemente, pues uno de los fundadores de la primera ley del aborto, y además pues hacíamos abortos de toda España, cosa que el PP no nos lo perdonaba, porque no estaba de acuerdo con la ley, nunca está de acuerdo con una ley progresista, entonces va a poner palos en las ruedas continuamente, ¿no? Eso uno. Luego, era un hospital que teníamos fama de rojeras, ¿no? Éramos muy rojos todos. Bueno, entonces, en realidad defendíais la sanidad pública. Sí, eso no defendíamos es la supuestamente sanidad pública de cualquier color, pero bueno, pues eso, era más fácil decir, es que ese hospital son muy rojos, porque así ya... Y luego era un hospital, yo creo que Aguirre se dio cuenta de un poco del problema que le iba a suponer el hacer esos 8 hospitales con medio privatizados, ya sabes, con esa historia, ¿no? Y le vino al pelo, entonces, bueno, pues eso fue. Y eso fue muy duro. ¿Cómo se defiende una persona normal, sin capacidad de influencia pública, ni altavoces a su alcance, como tenían quienes os atacaban, de este acoso mediático? Pues hombre, tuvimos mucha suerte, ¿no? Yo creo que estábamos reconocidos como buenos profesionales. Montes era un hombre muy bien valorado, ¿no? Salvo por el PP. Y entonces, no sabes cómo vas a reaccionar, pero de pronto los profesionales del hospital se posicionaron casi todos, ¿no? En un porcentaje muy alto a favor, sabían cómo habíamos trabajado, y luego pues la gente de Leganés. Y la gente de Leganés salió a las calles como un solo persona, ¿no? Entonces eso te da una sensación de decir, bueno, me llevan en volandas.
Luego tuvimos la suerte de encontrar un bufete de abogados que estaba por la defensa y por la autonomía de la ciudadanía, con lo cual, bueno, pues íbamos pues eso, en volandas. Yo creo que sobre una ola, ¿no? Mal, porque no queríamos dejar de trabajar ningún día, entonces un poco empastillados para poder dormir y poder seguir trabajando, pues no queríamos darle ni una mijita de ventaja a la señora Aguirre ni a la Mela, ¿no? Entonces, bueno, pues... Bueno, ibais sobre una ola, pero también una ola os pasaba por encima. Sí, un tsunami. Sí, pero... No sé, tú eres una persona que eres un ciudadano anónimo, que bueno, que te conoce tu gente, ¿no? Tu entorno profesional, y de pronto te ves en los periódicos y Montes, que era muy guasón, ¿no? Y decía, pues aquí he salido bastante bien, ¿no? Y yo era horrible, me pegaba unas llantinas sola, porque decía, pero bueno, ¿cómo lo puede tomar así? Es que era la única forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que los ciudadanos lo entendieron, ¿no? Por supuesto, cuando la gente te paraba por la calle nunca sabías si le iba a decir asesino o le daban un abrazo. Y decían, últimamente me achuchan muchas mujeres, nunca me han abrazado tanto. Pero cuando se acercaban no sabías, era una inseguridad lo que te iban a decir, porque alguna vez sí decían asesinos. Y eso es muy duro. Luego vemos las consecuencias, no te retires. Pero vamos a entender cómo funcionan las noticias falsas y cómo se han ido asentando en los medios, la política y, en definitiva, en la sociedad. Nuestra compañera Irene Valiente ha hablado con alguien que de todo esto sabe bastante. Crudos días, Irene. Crudos días. Pero bueno. Esto no me lo esperaba, no sabía que el boss también ha sido víctima de noticias falsas. Me hubiera encantado para llamarle, pero no ha sido así. He puesto Hungry Heart porque he charlado con Marc Amorós, quien antes de nada se define como fan de Bruce Springsteen. Muy bien. Pero bueno, además es periodista, guionista, creativo audiovisual y experto en noticias falsas. Una fake news funciona como un relato emocional que busca confundir la realidad y busca ofrecernos realidades alternativas, busca ofrecernos nuevas explicaciones a lo que acontece. Marc publicó en 2018 el libro Fake News, la verdad de las noticias falsas con Plataforma Actual, el primero sobre esta temática editado en español, y que por cierto vaya por su tercera edición. Por eso le consulté por qué funciona una fake news. Porque apelan a nuestras emociones más básicas, al miedo, a la ira, también a nuestra indignación, para que nuestra reacción sea instantánea, muy primaria, no demos tiempo al raciocinio, a darle muchas vueltas, y buscan darnos soluciones o explicaciones fáciles a situaciones o problemas complejos. En estos años, Marc Amorós no ha dejado de estudiar el fenómeno de las fake news y en 2020 sacó otro libro, en esta ocasión con la editorial Lead, titulado ¿Por qué las fake news nos joden la vida? Muy buena pregunta, ¿se la hiciste? Por supuesto. Y lo primero que me dijo es que las noticias falsas adulteran nuestra toma de decisiones. Ya lo hemos comentado, la información es poder. Si los datos que recibimos no son ciertos, podemos tomar decisiones equivocadas. Exacto, y hasta peligrosas. Pero espera, que las fake news aún pueden jodernos de muchas otras maneras. Encerrándonos en burbujas de opinión en los que consumimos la misma información una vez y otra, y esto nos lleva a una radicalización mayor y a una deshumanización del que piensa lo contrario, ¿no? Y eso abre la puerta a que uno se sienta dueño de la verdad y lo que si los demás piensan diferente es que están equivocados, o peor, que nos mienten. Así nos joden la vida, y poco a poco joden la convivencia, poco a poco joden nuestras relaciones interpersonales y poco a poco pueden llegar a joder un sistema de gobernanza, ¿no? Como la democracia. Hablando de democracia, ¿Marc cree que la desinformación es ya una estrategia política? Sí, está convencido de que la utilizan todos los partidos y, como mencionabais al principio del programa, ya sabéis quién fue el pionero. Las fake news son un arma política que se ha incorporado en los últimos años, sobre todo desde la irrupción de Trump en la escena política, en algo habitual en las contiendas electorales y en algo habitual en la forma de gobernar y en la forma de hacer oposición, ¿no? ¿Y es real esta sensación que tenemos de que este tipo de bulos se dirigen sobre todo hacia personas de ideología progresista? Le pregunté a Marc si creía que era un problema de izquierdas o de derechas y fue muy claro. En el ámbito
ámbito político las fake news afectan a todos, porque desinformadores los hay en todos los partidos y víctimas de desinformación también lo sufren muchos partidos. Decir que afecta más a un espectro ideológico, sea a la izquierda o sea a la derecha, es un poco tendencioso. Aunque sí cree que a nivel mundial el uso de la desinformación en redes sociales por parte de la extrema derecha es mucho más evidente y eficaz. Hay una gran industria de la desinformación al servicio de la visualización de las políticas de extrema derecha, que poco a poco lo que consiguen es mover, digamos, la aceptación social de estas ideas, ¿no? Algo que hace un tiempo era como impensable plantear, va provocando que estos discursos sean más aceptados por la sociedad o que por lo menos no sean tan criminalizados. Y más allá del arco político, en la sociedad, ¿hay sectores más vulnerables que otros? Sí, seguramente muchos creamos que la generación Z, a los que muchas veces nos referimos como nativos digitales, sean carne de cañón para las fake news, pero queridas, ninguna se libra. Carne de cañón de las fake news somos todos los que consumimos información, sobre todo los que consumimos más información en redes sociales. Los jóvenes lo son porque es un medio, digamos, habitual para ellos, también lo es la gente mayor y también lo somos quienes no estamos ni en un sitio ni en otro, ¿no? Al final nos creemos que somos, digamos, más inmunes a este fenómeno, pero en realidad somos mucho más vulnerables de lo que nos pensamos, ¿no? Una encuesta de la Universidad De hecho, Marc me recordó una encuesta de la Universidad Complutense que preguntó a 2.000 personas si creían que podían detectar una noticia falsa y el 60% respondió que sí. Más de la mitad, no está mal. Claro, pero la realidad es que cuando hicieron la prueba, solo un 14% supo identificarlas. O sea, que no vayamos de listos porque nos la pueden colar a todos. Así que, en fin, gracias a Marc Amorós, que como Tony y Manolo se dedican a luchar contra la desinformación. Eso es, gracias a Marc por el curro que hace y requete gracias porque ayer lo abordé a última hora cual hiena periodística y me respondió con mucha rapidez y cariño. Bueno, pues gracias a Marc y a ti por ese cariño, que es también lo que nos evoca la figura de Luis Montes. Os decía antes que íbamos a hablar de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo para vuestra vida, Maribel? Bueno. Porque además duró mucho el proceso. Estos procesos son muy largos. Sí, bueno, inmediatamente Montes fue cesado como coordinador de urgencias. Afortunadamente tenía su plaza en el hospital y se subió al día siguiente al quirófano a seguir anestesiando pacientes, ¿no? Pero fundamentalmente te da una especie de inseguridad en la vida porque dices, sí, lo que yo he hecho, que creo que lo he hecho bien y era conocido y era transparente, ¿por qué me ha pasado esto, no? Entonces yo creo que te hace un poco receloso, ¿no? Receloso, esa espontaneidad con la que vas por la vida normal, pues yo creo que ya, no sé, como que lo miras todo, pues hay una segunda, ya no te fías de quién se acerca, de quién te está preguntando, no sé, no es igual. ¿Pierdes la inocencia? Sí, un poquito. Qué pena. Sí, una pena. ¿Y cómo llevaba Luis, que era una persona vital, comprometida, luchadora desde su juventud, que le acusaran de defender la cultura de la muerte, que incluso le apodaran Doctor Muerte? Bueno, a él no le importaba tanto eso, porque era un gran defensor de la muerte digna y entonces entendía la muerte en el contexto de un final de la vida, si pudiera ser, ¿no? Decidido, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene sentido en un hospital. En un hospital lo que hay que hacer es procurar que la persona que se está muriendo se muera lo más fácilmente posible. Entonces no le importaba tanto. Lo que le importaba es que la gente no lo entendiera. O sea, sí. A él personalmente no le afectaba, sino era un poco la impotencia de que le diera miedo luego con todo lo que había habido de que alguien te pusiera, es que nosotros íbamos a poner una inyección en el hospital y te decían, ¿qué me va a poner usted? ¿Qué me va a poner usted? O sea, se generó un miedo en la población, una inseguridad y rompió eso, como decía Luis, ¿no? Esa confianza médico-paciente, eso era la consecuencia más grave. Y bueno, y lo que hicieron muchos médicos, que dejaron de sedar a sus pacientes. De hecho, él contaba, ¿no?, que aquella política del miedo provocó que disminuyesen las sedaciones, no fuese a ser que alguien volviese a enviar una denuncia anónima. ¿Ese bulo maltrató a personas en estado terminal que deberían haber recibido una sedación? Por supuesto. Hubo compañeros, hubo médicos que se asustaron
y no tuvieron la suficiente, no sé, como fuerza de voluntad o autonomía o enfrentarse a sus jefes, no sé, y dejaron de sedar a pacientes que en ese momento lo necesitaban. Hicieron una mala praxis a partir de una cosa falsa. Y eso fue lo más negativo para la sociedad, no tanto personalmente para Luis, porque yo creo que tenía fuerza suficiente como para tirar, ¿no? Entonces lo que le dolía era eso, el miedo de la población y sobre todo la mala praxis que empezaron a hacer algunos compañeros también por miedo, ¿no? Tuvo fuerza suficiente para luchar hasta el final. Él defendió el derecho a morir dignamente durante todo el tiempo que presidió la asociación, hasta su fallecimiento en abril de 2018 por un infarto, mientras iba conduciendo a uno de sus actos, porque otra cosa que hacía Luis es no parar. Sí, no parar y no dejar de fumar también. Y no dejar de fumar, que eso ya, como médico, la verdad es que era un poco paradójico. Pero, sí. ¿Qué sentiste tú cuando se aprobó la ley de muerte digna 3 años más tarde, una ley por la que tanto había luchado? Bueno, pues de todo, pues emociones encontradas, ¿no? Ay. Bueno, pues por un lado, una alegría, ¿no? Pues era la pelea de mucha gente. Y no te lo crees porque dices, si es que somos un país mediterráneo, con una cultura de la muerte nefasta, donde no se habla de la muerte, es verdad, los países mediterráneos no son como los nórdicos, entonces hablar de la muerte es como que te da yuyu, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido este país por la pelea de la gente, por montes? Joroba, eso te da un subidón. Y luego, pues pena porque no lo veo, ¿no? Pero bueno, yo estoy contenta. Ahora hay que pelear, que se haga bien. Esa es otra cosa en esta comunidad. Maribel, muchísimas gracias. Sé a que vosotros, no es fácil, de verdad. A vosotros por recordar esto y de verdad seguir en este tema. Ha sido una enorme emoción tenerte hoy aquí y vamos a despedirte con mucha emoción, la misma que estás sintiendo tú en este momento. No te preocupes, de verdad. Vamos a irnos con un tema que creo que le apasionaba y que además representa muy bien lo que él hizo en vida, cantar a la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tú que esto de siempre caerás sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Recordamos con el corazón en un puño, el corazón que nos ha puesto en un puño Maribel, este trocito del canto a la libertad de la Bordeta, la libertad real, justa y digna, no la libertad que tiene permanentemente en la boca la derecha. Esa libertad que sí defendió hasta el final el doctor Montes. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Tony, ¿qué papel juega la prensa en estas campañas y qué papel juega el dinero público que va a determinados medios de comunicación que intoxican a la sociedad? Bueno, yo creo que es clave. Evidentemente es una mercantilización también de la información que tiene consecuencias terribles cuando se une tanto la mercantilización como, es decir, los medios de comunicación atienden a quien les paga para introducir un contenido que no les importa cuál es, ni se verifica ni nada. Pongo como ejemplo que a mí jamás me ha llamado un periodista para preguntarme nada de todo lo que me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Y ocurre lo mismo con la mayoría de los casos, ¿no? Y oye, me ha emocionado también la intervención de Maribel, porque es emocionante escucharte, y sobre todo el poderío de la voz de la Bordeta, es impresionante. Bueno, juntas la voz de Maribel con la voz de Luis, que recordábamos, con la voz de la Bordeta, y ya qué bueno. Explosión de emociones. Manolo, explicarnos qué es esto de la ciencia ciudadana a la que deberíamos tender para implosionar esta burbuja de mentiras. ¿Cómo deberíamos defendernos como ciudadanía? Básicamente el problema se plantea cuando se produce la confusión mediante procesos de desinformación programada y muy complejos, muy bien elaborados, hacen muy bien el mal, ¿no? Cuando se confunde verdad, falsedad y error. Las consecuencias que tiene este
proceso de desinformación son terribles. En términos epistémicos, impiden el conocimiento. En términos psicológicos, hunden a las personas en el delirio, en la culpabilidad. Y en términos sociales, nos roban la democracia. Y en este sentido, me parece que es fundamental esta idea de que no se puede sostener esto con dinero público. El diario Las Provincias, por ejemplo, recibe de subvenciones del gobierno valenciano en torno a $500,000 de euros anualmente, entre otras, ¿no? Y ese dinero lo utilizan para manipular la información, para generar desinformación y para favorecer los intereses de aquellos, en este caso la escuela concertada, el Partido Popular, etcétera. Entonces, si estamos sosteniendo con dinero público estos procesos de desinformación, pues realmente lo que estamos es deteriorando la propia democracia. Es fundamental la respuesta ciudadana, fundamental los ejemplos que habéis puesto y fundamental la movilización colectiva y esa ciudadanía digital, impulsar esa ciudadanía digital porque es nuestra atmósfera, es nuestro medio y ahí tenemos que vivir y ahí tenemos que aprender a luchar. Para poner a prueba nuestra ciudadanía, que son nuestros oyentes, en el programa del martes contamos una noticia falsa. Muchos la habéis detectado. Sí, para la que no lo habéis detectado, dijimos que Ramón Tamame, el candidato de la moción de censura de Vox, había declarado que si llegaba presidente nombraría vicepresidenta a su mujer. Ya sé que en todo este disparate es algo que podría haber pasado perfectamente, pero no, oyentes, es mentira, fue un fake. Por eso siempre os recordamos que pongáis siempre en tela de juicio cualquier información, que busquéis y que comparéis, que eso también es trabajo del ciudadano, del oyente, del lector. Y quien sabe mucho de fakes, profesional y personalmente, es nuestro siguiente invitado. Es falso que Joaquín Bosch haya sido expulsado de Jueces para la Democracia por cuentas en un paraíso fiscal. Las acusaciones proceden de un ex juez imputado por prevaricación y que lidera una organización que, según el presidente de la Sala Penal del Supremo, está al servicio de una estrategia generadora de información falsa. Joaquín Bosch es juez y como efectivamente fue un bulo eso de que tuviera cuentas en un paraíso fiscal, sigue siendo portavoz territorial de jueces y juezas para la democracia. También es autor de La patria en la cartera, un libro que presentó aquí y que hoy está presentando en Ceuta, desde donde nos escucha. Joaquín, crudos días. Hola Javier, crudos días. ¿De dónde nació ese bulo contra ti? ¿Con qué intención? ¿Y cómo te afectó? Bueno, pues supongo que como otras personas que han sido víctimas de bulos de todo tipo, primero con sorpresa, luego, como habéis ya apuntado hace un momento en el programa, con la sorpresa añadida de que había gente, incluso de mi entorno, que podía creerse que eso igual podía ser cierto, aunque es verdad que progresivamente hay mecanismos de defensa para desmontar los bulos, pero siempre generan secuelas. A mí llegaron a inventarme hasta una esposa, ¿no? Con un nombre un poco raro. Es decir, me inventaron de todo, ¿no? Yo, obviamente, reaccioné, ejercí acciones penales que siguen manteniéndose ante la Audiencia Nacional y el bulo se ha acabado disolviendo, pero es cierto que estamos ante unas situaciones sociales que no existían hace 20 o 30 años y que necesitamos respuestas ciudadanas, sociales e institucionales. Bueno, a ti también llamamos también por la respuesta judicial. ¿Cómo hay que defenderse legalmente en estos casos? Como comentaba, estamos ante situaciones nuevas que se juntan con estrategias viejas. Uh-huh. Es aquella frase atribuida a Goebbels, ¿no? Que una mentira, cuando se repite miles de veces, acaba siendo verdad. Pues esa distopía en parte hoy la podemos tener porque hoy hay instrumentos tecnológicos que permiten la difusión automatizada a través de grupos organizados, ¿no? De granjas de voz, de instrumentos, incluso con gente asalariada de todo tipo, que fabrica elementos multiplicadores. Una mentira puede difundirse ad infinitum. Y esto no siempre es fácil de tener respuestas jurídicas. Mi impresión es que nuestra legislación en materia de protección del honor y de respuesta contra informaciones que no sean veraces es una respuesta desfasada, que no se ajusta, obviamente, porque gran parte de esa legislación procede de los años 80 y los años 90, y por tanto tenemos que articular nuevos procedimientos jurídicos que den respuesta, que den sanciones y que de alguna manera nos sirvan para actuar, ¿no? Contra todos estos mecanismos de difundir bulos masivos. ¿Tú propones cambios en esa legislación? ¿Cuáles serían?
Yo, en todo caso, quiero aclarar que no debemos minusvalorar nunca los mecanismos sociales y de intervención ciudadana. Yo creo que las respuestas sancionadoras en solitario y sobre todo las respuestas penales casi siempre son meras ilusiones. Una cosa es que deban producirse, pero siempre con un instrumento complementario más. El penalismo mágico no soluciona los problemas simplemente subiendo penas o planteando nuevos castigos si se actúa de manera aislada. Y creo que en la mesa habéis apuntado una cuestión importantísima. Efectivamente, a mí me sorprende que cosas que leo, creo que soy una persona que intenta estar informada, que me parecen clarísimamente mentiras fabricadas, hay muchísima gente que se las cree. Y eso significa que hay que mejorar los mecanismos educativos de cómo intervenimos socialmente en las redes y en otros instrumentos también de información, porque seguro que esa siempre será la mejor respuesta contra los bulos. Una ciudadanía informada y que no se deje engañar. Al mismo tiempo, mi impresión es que tendríamos que ver la configuración de los delitos contra el honor para ver cómo pueden mejorarse y, sobre todo, como sabéis, en el ámbito periodístico hay un instrumento que es el derecho de rectificación, que ha quedado completamente desfasado porque estaba previsto sobre todo para periódicos en papel o para medios de televisión tradicionales, y hoy en día la rectificación tiene poco sentido, se practica, pero es evidente que estamos ante otro mundo, y por eso yo creo que se puede reactualizar un procedimiento de rectificación y de sanción de noticias falsas que sea bastante sencillo y que permita respuestas judiciales bastante rápidas. Y tú explicas que una de las cosas más falsas que hemos oído es que la libertad de expresión ampara el derecho a mentir. ¿Cómo se delimita esa libertad de expresión y el derecho a la información veraz? Absolutamente, y de hecho hay gente que miente incluso cuando habla de que existe un derecho a mentir en la Constitución. Al contrario, la Constitución protege el derecho a la información veraz. No a cualquier tipo de información, únicamente a la información veraz. Quien difunde mentiras no está amparado por la Constitución. Lo que se protege es el derecho de los periodistas, de los medios, pero también de cualquier ciudadano a difundir información y, sobre todo, el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Cualquier persona tiene derecho a que no se le mienta, a que la información de un medio o lo que se difunde en las redes no sea una mentira fabricada. Y aquí digamos que hay que separar entre opinión e información, porque son dos cosas diferentes. Uno puede considerar que la gestión económica del gobierno es magnífica y otro puede considerar que es nefasta. Eso son meras opiniones. Pero si alguien afirma que hay un grupo de magrebíes que ha cometido una violación grupal y eso es falso porque este hecho no se ha producido, eso no es una opinión, eso es fabricar un hecho falso. Y contra esto es contra lo que se debe actuar, porque se vulnera la información de la ciudadanía a recibir información veraz. Y yo creo que ahí el criterio esencial es la sanción, la persecución jurídica de manera proporcionada de aquellos que actúen con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. No estamos hablando de errores o inexactitudes, sino de informaciones que se difunden sabiendo a conciencia que son falsas. Pero siempre hay que ir a esos delitos contra el honor o a los delitos de odio, pero no existe un delito específico en el Código Penal sobre la emisión de noticias falsas, ¿verdad? No, en nuestro país no existe una conducta que puede ser tipificada como noticia falsa, pero en la medida en la que esa noticia falsa afecte al honor de una persona y pueda ser injuriosa por un lado, o esa noticia falsa impute a una persona haber cometido un delito, en este caso sería una calumnia. Es decir, que de manera indirecta sí que la difusión de hechos falsos sí que puede tener una protección penal. Al mismo tiempo, es cierto que no puede tener la misma repercusión una noticia falsa si la pena es trascendencia ni perjuicio para ninguna persona que la fake, el bulo, que causa un daño reputacional. Es evidente que la respuesta al derecho, especialmente el derecho penal, debe activarse cuando hay perjuicios a los derechos de otras personas, cuando hay bienes jurídicos severamente vulnerados, que cuando es un bulo que no tiene la misma trascendencia y que seguramente requiere de una respuesta jurídica que no tiene por qué ser penal. Claro, Joaquín, pero cuando se ataca, por ejemplo, a un grupo, a un colectivo, inmigrantes, pobres, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se actúa? ¿Quién debe, de hecho, demandar? Porque el grupo en sí mismo no está representado por nadie. Tendríamos que articular un nuevo procedimiento judicial, y yo creo que eso sería viable si hubiera voluntad política de encarar con firmeza estos problemas, y de hecho la Unión Europea empieza ya a acordar resoluciones en el sentido de que
hay que dar respuestas jurídicas a estos problemas. Sí que se podría articular un procedimiento judicial de declaración y de sanción, en su caso, de la difusión de noticias falsas, como la que tú estás apuntando, entre otras, y dar legitimación no únicamente a personas desde una perspectiva individual, sino también a lo que se llaman colectivos de defensa de intereses difusos, que pueden ser desde colectivos de consumidores, colectivos de defensa de personas migrantes o otro tipo de colectivos de defensa de los derechos humanos que estén legitimados para actuar precisamente en ese tipo de procedimientos, pero como no existen, se tendrían que articular legalmente. Yo creo que sería positivo abrir un debate serio sobre estas cuestiones en el Parlamento y legislar sobre la materia. Joaquín, el experto en redes Julián Macías Tobar, de Pandemia Digital, analizó el bulo contra ti y analizó la maquinaria de difusión masiva de mensajes desde cuentas que se coordinaron para que el ataque funcionara. Digamos que en este caso hubo un ataque coordinado, masivo, difundiendo el bulo por cuentas que son habituales en la difusión de fake news, en la cual podemos encontrar cuentas anónimas, que son lo que yo llamo troll stars, suelen difundir bulos y suelen ser retuiteadas por cuentas falsas automatizadas. Evidentemente hay una matriz de difusión de cuentas falsas que cuando encuentran un contenido interesante, y en este caso atacar a un espacio, a una persona progresista puede ser interesante, aunque la acusación sea falsa, pues lo meten en lo que yo llamo la maquinita de retweet. ¿Hay más medidas? ¿Alguien está trabajando en legislar para controlar estas dinámicas de coordinación de cuentas en redes? Bueno, en primer lugar, creo que hay que agradecer a personas como Julián Macías que analicen estas cuestiones que son muy poco conocidas. Yo, de hecho, hasta que no fui víctima de un bulo, apenas sabía cómo funcionaban estas cuestiones, y es evidente que detrás de ellas hay personas que incluso ganan dinero y que viven de esto y que tienen una capacidad de articular respuestas masivas automatizadas que lleguen a millones de personas, y esto es un problema para cualquier sistema democrático. No olvidemos que fenómenos como el propio nazismo en su momento no se explican sin la difusión de mentiras a gran escala, y ahora mismo hay instrumentos todavía mejores para ello. A partir de ahí, yo lo que creo es que hay un debate abierto en la sociedad, todavía en un estado precoz o embrionario. Este programa es un ejemplo de ello, de que hay una sensibilización ante el problema, que hay preocupación, pero a mí no me consta que haya ninguna proposición de ley, ni siquiera propuestas articuladas de cómo regular una respuesta jurídica y judicial ante estos problemas. Y mi impresión, además, es que la ciudadanía estaría muy contenta si estas cuestiones empiezan a regularse, porque yo, por ejemplo, ahora es cierto, estoy en Ceuta presentando un libro sobre la corrupción, lo presento por todo el país, y en todos los lugares, aunque no sea un tema central del libro, todo el mundo me pregunta qué pasa con este tema. ¿Qué pasa con los medios? Porque hay medios que se dedican sistemáticamente a difundir mentiras falsas. Algunos son medios de mentiras, perdón, de noticias falsas. Algunos son medios que se dedican prácticamente únicamente a difundir bulos. Y claro, la ciudadanía está muy preocupada por estas cuestiones, y por tanto creo que sería muy bien acogida una iniciativa legislativa, una propuesta en esta línea. Absolutamente de acuerdo. Es un debate que tenemos que abrir y que tenemos que expandir para que tenga consecuencias sociales y legales. Joaquín Bosch, como siempre, es un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte. Encantado, Javier. Un fuerte abrazo a todos. Fake news. Mi casa es tu casa. Conspiraciones para toda la familia. Mira mamá, mira papá. Serán verdad si echan abajo otras mentiras de forma tan espectacular. Y precisamente para abrir ese debate hemos hecho este programa junto a los dos miembros fundadores de AVANF, la Asociación para Víctimas y Afectados de las Noticias Falsas. José Manuel, ¿qué medios y recursos deberíamos pedir a los poderes públicos para saber defendernos ante esto? Bueno, básicamente que entiendan que sin una transparencia informativa es imposible el conocimiento, que deben ser rigurosos con aquellos medios que subvencionamos con dinero público y que tengan un compromiso de transmitir una información veraz en la medida que son subvencionados con dinero público, y tenemos que tener también una ciudadanía despierta, ¿no?, que sea capaz de dar respuesta y saber lo que hay en juego, porque lo que hay en juego es nuestro futuro democrático y nuestro futuro como personas. Tony, y hemos contado muchos casos muy negativos, algunos muy graves, algunos que pueden apabullar al ciudadano y decir esto va a seguir siempre así, yo no soy capaz de defenderme. ¿Vosotros queréis dar un final con esperanza? ¿Sois optimistas?
Sí, yo creo que es la creación de ABANF es precisamente una muestra de optimismo. Es decir, nosotros lo que queremos es que este tipo de asociaciones, este tipo de respuesta civil, de respuesta social crezca. En realidad necesitamos una base social lo más amplia posible, que, como ha mencionado Maribel y como otros casos que habéis mencionado, sea la sociedad la que se defienda respecto de este tipo de abusos. ¿Cómo puede acudir a vosotros? ¿Dónde se encuentra ABANF? Bueno, ABANF está en Valencia. Tenemos una web que es abanf.org, que os invitamos a la audiencia a que la visiten. Es una nueva web que estamos todavía construyendo, pero que ya tiene mucha información sobre lo que hacemos. Y al respecto queda una cosa por decir, si me permitís, que es rescatar un tema que en 2022 hemos hecho una investigación sobre cómo se informan los adolescentes, y hay que decir también que esta investigación ha sido subvencionada por la Consejería de Participación de la Generalitat Valenciana, y la presentaremos el día 28 de marzo en Valencia, junto con una mesa de debate donde los jóvenes informan bien. Bueno, pues el resultado de la investigación es preocupante y problemático, porque precisamente con la adolescencia y con la juventud es donde tal vez tenemos el mayor rango de abusos en desinformación. Pues estaremos muy atentos a ese estudio, como a todas las acciones de ABANF. Toni Collado, José Manuel Rodríguez, cofundadores, gracias por ayudarnos a pensar en cómo salir de la ratonera de la mentira. Bueno, y gracias mutuas, porque nos habéis ayudado a difundir nuestra asociación. Gracias. Y a vosotros y vosotras, gracias por alimentar y dar cobijo a este equipo de ratoncitos que preguntan, analizan y contrastan toda la información disponible antes de sacar conclusiones e informar. Nunca nos cansaremos de dar las gracias a quienes apoyáis el periodismo de calidad y la independencia de los medios. En vuestras manos, en nuestras manos, está nada menos que la democracia. Mañana tendremos uno de esos paseos filosóficos con Santiago Alba por sus derroteros, y volveremos, como siempre, con más información, más actualidad y temas interesantes el lunes. Bueno, ojalá tiemblen quienes mienten, porque su final se acerca. No os dejéis atrapar ni en la trampa ni en la ratonera de las mentiras. Volvemos próximamente en el próximo episodio de Carne Cruda. Hasta entonces, que la radio os acompañe.